Entonces, generalmente lo que hay que hacer para diagnosticar cuando tienen problemas en un servidor de aplicaciones, sin aplicaciones Java en general, es preparar la máquina virtual para que queden registros al momento en que se caiga. Idealmente ya vimos un montón de consejos de qué hacer para que no se caiga, pero pueden llegar a alguna situación que ya sea que tienen muchos clientes que tienen una aplicación que está presentando memory leaks o ambas cosas combinadas que pueden hacer que su aplicación se caiga y tengan que diagnosticar. Entonces yo generalmente divido los pasos de optimización en cuatro secciones. Primero deberían de tunear la máquina virtual de Java, esto se hace a través de banderas, entonces les voy a explicar algunas de las banderas más comunes para optimización. Luego el garbage collector, que hay que elegir un tipo de garbage collector, el tamaño del heap, en el caso de Java una relación de parent space en la versión 7 y en el caso de Java 8 si desean limitar el metaspace. Les tengo que explicar qué diferencia hay entre parent y metaspace y cómo cambió esto de Java 7 a Java 8. Luego de eso nos hemos enfocado mucho en configuración de Payara, solo voy a repasar ya rápido en todas las optimizaciones que hemos visto para decir cuáles son los parámetros ideales y por último cómo ajustar los niveles de login del application server. Ok, entonces en el caso de la optimización, en Payara particularmente es necesario optimizarlo porque el dominio 1 es un entorno de desarrollo y está pensado para ser un entorno de desarrollo que sea rápido para tareas de desarrollo donde están desplegando muchas aplicaciones, donde desde el IDE ajustan su aplicación. Pero básicamente tenemos que llevar este dominio 1 hacia un entorno de producción. Como les mencioné en las primeras clases, Payara también ofrece un entorno que está optimizado y desde el punto de vista de optimización es un buen punto de inicio. Sin embargo, les tengo que hacer hincapié en que no existe una solución óptima. Uno generalmente llega a un estado de optimización si conoce la aplicación y la ha cargado. No es lo mismo cargar un servicio que entrega poquitos datos a cargar una aplicación completa con faces que no va a poder tener tantos threads en HTTP, por ejemplo. Entonces, siempre antes de decir que su servidor está optimizado, le tienen que generar carga y tienen que alcanzar un punto donde sus threads sean capaces de atender la mayor cantidad de clientes posibles y que a partir de ese punto cualquier mejora que ustedes hagan ya no va a tener mucha consecuencia. Y esto es por aplicación y por application server. Ok, entonces en la máquina virtual de Java se utiliza una terminología bien particular. De hecho, cuando ustedes vean documentación de JVM les van a mencionar mucho estas palabras. Dicho sea paso, yo podría darles un curso completo de cómo funciona la JVM porque este es un tema muy amplio. Entonces traté de seleccionar los puntos más importantes para que puedan entender cuáles son las consecuencias del código en la máquina virtual de Java. Entonces, la terminología es la siguiente. Cuando vean que un recolector de basura es concurrente o concurrent, significa que se ejecuta en línea, o sea, a la par de su aplicación. Todos los recolectores de basura hoy en día son concurrentes, que mientras está ejecutando la aplicación, también se puede ejecutar el recolector de basura. En el pasado existieron recolectores de basura no concurrentes, pero son básicamente, no tiene mucho sentido si su aplicación va a estar ejecutándose durante un largo periodo de tiempo. Luego de eso tenemos recolectores de basura paralelos que se ejecutan a través de threading dentro de la máquina virtual de Java hay dos. Y las operaciones que utiliza un recolector de basura son las operaciones marking and sweeping, que son marcar los objetos que son candidatos para ser recolectados, y sweeping, que es moverlos hacia una sección y compactarlos. Vamos a ver cuáles son esas secciones, y si lo quieren ver así, pueden considerar que los objetos en el heap de la máquina virtual siempre se están defragmentando, porque así son diseñados estos algoritmos. Y el último término es que si les hablan de un recolector de basura generacional, significa que divide el heap en subregiones para que cada uno de los threads trabaje esas pequeñas regiones y pueda optimizar de forma más rápida. Entonces, ¿qué es lo que dispara un proceso de garbage collection? Generalmente es que alguno de los dos espacios generacionales dentro de la máquina virtual de Java se llenan. Entonces hoy vamos a demostrar cómo voy a llenar poco a poco un espacio y van a ver el momento en que se dispara un garbage collection. Si se dispara un garbage collection en hidden space, que ahorita les voy a explicar qué es,
se va a generar un minor garbage collection. Estos generalmente se van a generar varios, no son tan impactantes como que se genere un full garbage collection, porque si se genera un full GC en el all space significa que su heap ya se está llenando y la máquina virtual de Java está intentando luchar para no quedarse sin memoria. Ok, entonces cuando ustedes trabajan con un recolector de basura generacional, lo que significa es que por lo menos van a tener estas secciones. Van a tener una sección que se llama la sección de Young Generation, van a tener la sección de All Generation, y en las máquinas virtuales 7 y anteriores existía una sección que se llama Permanent Generation. Cuando ustedes escriben un objeto en la máquina virtual de Java, generalmente este se va a entrar directo a Hidden Space. Cuando Hidden Space se llena, se dispara un Minor Garbage Collection, y este Minor Garbage Collection va a ubicar en su buffer space todos aquellos objetos que se consideren como sobrevivientes, de ahí viene el nombre, que pasaron un primer minor GC y deberían de ubicarse en alguno de estos dos espacios intermedios. La mayoría de objetos, cuando ustedes diseñan bien su software, no logran pasar de hidden space porque desaparecen inmediatamente, y como vimos en algunas demostraciones son candidatos a desaparecer de un solo al momento que ejecutamos un minor GC. Luego de eso, las secciones S1 y S0 son secciones intermedias donde los objetos podrían estar sobreviviendo, y si sobreviven a más de tres ejecuciones de garbage collection, estos ya se consideran como objetos tenured, lo que significa que van a ser conservados en el espacio de all generation. Entonces, mientras aquí se están ejecutando bastantes veces, bueno, considerables veces un thread de garbage collection, procesos de garbage collection, si un objeto fue colocado en hidden, se da una primera recolección de basura, pasa a 0, se da una segunda recolección de basura, pasa a S1, y se da una tercera o cuarta recolección de basura, aquí le estoy poniendo números arbitrarios porque incluso eso se puede controlar, va a caer en espacio tenured, lo que significa que es un objeto que tiene demasiadas referencias y se está utilizando mucho en memoria. Lo ideal es no tener tantos objetos en tenured, porque cuando se da un garbage collection en esta sección es lo que significa problemas, porque el heap generalmente termina hasta acá. Si todavía tienen entornos con Java 7 o anteriores, especialmente en aplicaciones con Java Enterprise, existe el Permanent Space o PermGen, donde quedan clases compiladas, caché de sus clases compiladas, referencia a objetos estáticos, referencia a variables estáticas. Y uno de los problemas de este espacio es que cuando se diseñó el recolector de basura de la máquina virtual de Java, no existían las aplicaciones que tenemos hoy en día. Entonces Java nació como un entorno para aplicaciones embedidas en dispositivos electrónicos, y ahí no existía mucha generación de datos de forma dinámica, no se utilizaba mucho reflection e introspection. En Java EE, como en la mayoría de frameworks Enterprise, llámese Play, Lagoon, Spring, hay mucha generación de código dinámica. Se generan proxies con sus objetos en CDI, con sus objetos en Enterprise Java Beans, y generalmente las compilaciones originales de sus clases y las clases dinámicas que se van generando quedan almacenadas aquí en forma de bytecode. Entonces, el problema de que se agote un PermGen space significa que estaban generando demasiadas clases por la lógica de su aplicación. Y de hecho, por eso fue que se quitó el espacio de Permanent Space y se reemplazó por Meta Space. ¿Cuál es la diferencia? Permanent se consideraba parte del heap de la máquina virtual de Java. Meta Space se considera como memoria nativa. Entonces Metaspace puede crecer hasta un punto que agote la memoria de su sistema operativo. ¿Qué va a pasar ahí? Si Metaspace crece tanto que llega a llenar el sistema operativo, van a apagar la computadora. En la mayoría de los Linux eso está controlado. Si un watchdog de Linux observa que creció demasiado la memoria para un proceso, lo va a matar. Entonces, memoria nativa si fuera Metaspace, parte del heap si fuera PermGen, y los objetos van a ir saltando entre cada una de estas secciones. Entonces vamos a verlo detenidamente. O pasa swap. Ok, entonces, ¿qué pasa cuando ustedes tienen un objeto? Cuando ustedes crean un objeto en Java,
de acuerdo al esquema que vimos anteriormente, se va a generar una referencia en stack, que también es memoria nativa, y se va a guardar dentro del heap. Cuando un objeto se guarda dentro de heap, cada uno de estos objetos, que pueden ser de diferente tamaño dependiendo la información que tenga, va a tener un encabezado que lo va a hacer único dentro del heap y lleva una cuenta de cuántas referencias tiene en el código y a cuántos garbage collections ha sobrevivido. Entonces, generalmente cuando ustedes o cuando la máquina virtual de Java hace un garbage collection, recorre cada uno de estos objetos y revisa cuáles todavía están referenciados. Si todavía están referenciados, significa que en algún punto del programa se están utilizando. Y si no están siendo referenciados, como los que yo tengo en anaranjado, son candidatos para ser recolectados y ser eliminados de la memoria. A este proceso es el que se le conoce como marking. Luego, si hicieran un borrado regular, y de hecho algunos recolectores de basura viejitos lo hacían así, todos esos objetos que fueron marcados como que ya no tienen referencias, que ya nadie los está utilizando, hubieran sido liberados de la memoria de la computadora. El problema de esto es que la memoria está siendo fragmentada a nivel de objetos. ¿Cuál fue la solución que tienen la mayoría de recolectores de basura? Y esto funciona así en Java, funciona así en Node.js, funciona en la mayoría de máquinas virtuales modernas. Utiliza un proceso de sweeping que compacta toda la memoria luego de hacer el proceso de eliminar los objetos. Y por hacer todo este proceso, la máquina virtual de Java utiliza un esquema Stop the World, donde por algunos milisegundos su aplicación va a ser detenida para que sean marcados los objetos, sean eliminados y posteriormente la memoria sea compactada. Entonces el proceso de recolección de basura es costoso porque si lo ven, si fuera una aplicación de tiempo real, los milisegundos ya cuentan. Entonces, idealmente no deberían detenerse tantos procesos de recolección de basura y si se tienen no deberían de pasar del hidden space, que es relativamente pequeño y significa que los objetos están eliminándose rápido. Ok, entonces, suponiendo que sus objetos, como en este caso, algunos no tenían referencias y otros sí, cuando se ejecuta el proceso de recolección de basura, estos objetos van a sobrevivir, lo que significa que alguien los está utilizando y ya no van a ser candidatos para ser eliminados inmediatamente. Entonces pasan hacia Survivor Space. Aquí lo que está representado en la gráfica es la cuenta de cuántos procesos de recolección de basura han sobrevivido. Esto es un parámetro tuneable, pero la mayoría de las veces es mejor dejar que la máquina virtual calcule él solo hasta dónde deben de pasar de hidden hasta Survivor y hasta Survivor 1. Supongan que se da otro proceso de recolección de basura. Entonces, algunos objetos que estaban originalmente en S1 pasan hacia S2 en el caso de que sobrevivieran a un segundo ciclo de garbage collection. Y si sobreviven a ese ciclo, algunos ya pueden ser considerados como tenured a partir del segundo proceso de garbage collection o a partir del tercer proceso de garbage collection. Entonces siempre es la misma operación: recorrer la sección, marcar cuáles ya no tienen referencias, eliminar los que ya no tienen referencias, compactar la memoria y si sobrevivieron en hidden space pasan a Survivor. Si sobrevivieron en Survivor Space, como en este caso, pasan a la siguiente sección de Survivor y si sobreviven a todo ese proceso pasan hacia Tenured Space. Entonces, que un objeto llegue a Tenured Space no necesariamente es malo, porque significa que se está utilizando mucho y se está reutilizando. El problema es que se generen demasiados objetos en Tenured Space porque esta sección generalmente es más grande que estas dos. Y si ustedes consideran el costo computacional de recorrer objetos, mientras más pequeña sea la sección, es más rápido el recorrido y más rápida la eliminación. Por eso es que está regionalizada la máquina virtual de Java y el heap en particular, para que la eliminación de objetos sea rápida. Entonces, en resumen, dependiendo en dónde se vayan ubicando sus objetos, así van a ser eliminados y vamos a ver con un ejemplo práctico cómo funciona todo esto.
Entonces, cuando vean en un manual de tuning, independientemente cuál sea el software, generalmente les van a mencionar Allocation, Promotion, Young Generation y Old Generation. Allocation es el proceso que se da cuando se crea por primera vez un objeto y entra a Young Generation Space. Dentro de Young Generation se va a mover siempre dentro de Hidden, Survivor 0 y Survivor 1. Si logra sobrevivir a todos estos ciclos de Garbage Collection, es un candidato para pasar hacia All Generation. All Generation ya es un espacio continuo, tiene más espacio, valga la redundancia, y por tanto es más costoso recorrer todos los objetos, eliminarlos y compactarlos. Y la mayoría de... Entonces el sumario es que objeto, entra Survivor, salta otro Survivor, llega a Tenure. Ok, entonces la mayoría, si no es que todas las implementaciones modernas que trae la máquina virtual de Java utilizan el proceso de Mark and Sweeping. Generalmente, o en todas las máquinas virtuales de Java, van a encontrar por lo menos estos 4. Yo estoy seguro que los van a encontrar en Hotspot, que es la máquina virtual de Oracle, y en OpenJDK, que es la máquina virtual incluida en las distribuciones Linux. Si utilizan la máquina virtual de IBM o la máquina virtual de HP o la máquina virtual de Azul, ellos tienen Garbage Collectors adicionales y deberían de ir a la referencia. De hecho, su oferta comercial se centra en que tienen Garbage Collector que funciona mejor sobre AIX. O por ejemplo, Zinc tiene un Garbage Collector que funciona mejor en aplicaciones de tiempo real. Pero en general tienen que saber que existen 4. Un recolector de basura serial, un recolector de basura paralelo, un recolector de basura CMS, que este era el recomendado para utilizar en Java 7. Si van a tener algunas aplicaciones en Java 7, deberían de usar este. Y un nuevo recolector de basura que fue estable hasta Java 8, que fue G1GC. Entonces, ¿para qué utilizar cada uno de estos? Generalmente serial se utiliza en aplicaciones de escritorio para Windows de 32 bits. ¿Por qué? Porque no puede direccionar mucha memoria, no puede tener muchos threads, entonces se considera un recolector de basura legacy. De cualquier forma, si tienen un driver muy viejito o una base de datos muy vieja, probablemente la ejecuten en un Windows de 32 bits y les exija que la recolección de basura sea serial, lo que significa que solo hay un thread que está monitoreando la Young Generation y la Old Generation Space en la máquina virtual de Java. Luego de eso tenemos una implementación paralela que es relativamente simple, que ya tiene varios threads ejecutantes. Esta es recomendada cuando van a utilizar aplicaciones batch. De hecho, si están utilizando, qué sé yo, un broker de mensajes, una aplicación que va a realizar muchos procesos en background y que no importa tanto que realice pausas largas, deberían utilizar un recolector de basura paralelo porque el usuario no lo ve. Entonces no importa si pausa durante 2 segundos, pero esto permite que las aplicaciones sean optimizadas cuando van a tener procesos largos. Una nómina, por ejemplo, es un candidato para utilizar este recolector de basura. En Java 7 el recolector general fue CMS, que es Concurrent and Market and Sweeping. Este es un recolector de basura concurrente, generacional y paralelo. Y durante todas estas versiones de Java fue el mejor, pero fue reemplazado para el recolector de basura G1GC, que significa Garbage First. Este es el recolector de basura recomendado para Java 8 y tiene ciertas optimizaciones versus CMS. Entre esas es que los procesos de Stop the World son menores porque este ya no utiliza heurística, sino utiliza una planificación donde elimina basura primero. Entonces, ¿cuál deberían de usar? Si tienen mucho batch, procesos largos, consideren utilizar paralelo. Si tienen Java 7 pero no tienen procesos batch, opten por CMS. Y si ya tienen Java 8 y una versión estable de Java 8, utilicen Garbage First G1GC. ¿Cómo los activan? Entonces, serial básicamente viene activado por defecto. Si ustedes no colocan una parametrización en su máquina virtual de Java y la máquina virtual de Java no tiene el flag server, va a ser un recolector de basura serial, que está bien para aplicaciones de escritorio, para aplicaciones embarcadas. Por ejemplo, si ustedes van a correr una aplicación Java en un robot Lego, en un Arduino, en un Raspberry Pi incluso, deberían utilizar un recolector de basura serial. O sea, no tienen muchos recursos para tener varios threads ahí monitoreando únicamente la máquina virtual de Java.
En el caso del paralelo, si activan la flag server, se activa automáticamente. Y si tienen grandes pausas tolerables y si tienen procesos batch, este sería el que yo recomiendo. De hecho, es el que he visto que se utiliza la mayoría de veces en este tipo de industrias. Java 7, este sí lo tienen que activar con use par new garbage collector. Si se lo comparan con G1, también tiene grandes pausas tolerables, pero si no tienen otra opción, porque tienen Java 7, utilicen CMS. También tiene pausas stop the word, pero son menos comparadas a Parallel. Y si tienen Java 8, usen G1 GC, especialmente si tienen heaps mayores a 4 GB. Si tienen un heap menor a 4 GB, ahí sí les recomiendo utilizar CMS, a pesar de que ya tengan Java 8. ¿Por qué? Porque dentro de G1 se van a hacer subsecciones que varían desde 1 a 32 megabytes y en cada una de estas secciones va a correr un thread. Entonces, cuando utilizan G1 van a notar que la cantidad de threads de la máquina virtual de Java va a aumentar. Esto no vale la pena si tienen menos de 4 GB de heap, porque van a tener un montón de threads recorriendo regiones de memoria relativamente pequeñas. Entonces, estas son las consideraciones que deben de tomar en cuenta al momento que seleccionan un recolector de basura. Como les comentaba, este es un tema muy grande, entonces yo les dejé algunos links de referencia por si desean más información al respecto. Yo les recomiendo particularmente, si les gusta mucho el performance o les tienen muchas dudas en performance, les recomiendo este libro, Java Performance de Definitive Guide. Este lo escribió el arquitecto de la máquina virtual de Java, entonces probablemente sea el que más sabe de cómo hacer performance. Yo tengo este libro en físico y es muy instructivo, la verdad. Es algo viejo y no ha salido una nueva edición. Y por ejemplo, el tutorial de Oracle es un tutorial relativamente simple, pero que les va a decir cómo utilizar G1 GC. Entonces, hoy vamos a ver un ejemplo de cómo se genera la basura en la máquina virtual de Java. Ok, esto es un programa relativamente pequeño. ¿Qué problema le ven? Está ciclado, es un while true. Están ciclados en while true. Esto lo hago solo para generar objetos. De cualquier forma, ¿por qué creen que sí cargaría la memoria o no cargaría la memoria? Porque está creando un objeto en cada ciclo, está creando el objeto de iter, y entonces estamos creando el objeto en Aquí lo que está pasando es lo siguiente. Primero tengo un generador de números aleatorios, simplemente porque me va a servir. Este es un objeto, no representa mayor carga. Luego tengo una estructura de datos dinámica, que es una list, que le coloqué lista tonta, y es de tipo de dato string. Ahora bien, luego de eso tengo un try catch, porque voy a tener un proceso sleep para hacer mis demostraciones. Y lo que hago es lo siguiente. Dentro de mi arreglo, sin cambiar de método, yo estoy agregando un nuevo objeto de tipo string. Lo que estoy haciendo es generar un número aleatorio y a partir de este número aleatorio generar una cadena. Entonces, cada vez que ustedes hacen un toString, un concat, un string más string, cualquiera de estas operaciones es muy costosa. ¿Por qué? Porque los strings son objetos inmutables y que utilizan demasiada información en la memoria RAM. Entonces lo que yo hice acá fue crear uno de los peores escenarios con 10 líneas. Hice un nuevo objeto que al final no me va a servir como destino y en lugar de utilizar un string builder para trabajar con mis cadenas, estoy utilizando un string. Entonces cada modificación que ustedes hacen en un string, de agregar un carácter, de restar un carácter, de hacer un parsing, de hacer un reject match, si lo hacen sobre string y no sobre string builder, pero necesitan trabajar mucho con strings, van a ver cómo se dispara el heap de su aplicación. Entonces aquí estoy generando el peor de los escenarios donde no hice string builder. Y para que no se pierdan las referencias, yo estoy guardando este objeto dentro de un objeto que va a vivir mientras viva el método. El método es main. Entonces aquí es la tormenta perfecta.
Como no salgo del método, nunca se pierden las referencias del método. Y encima las estoy conservando en una estructura de datos dinámica que mantiene el resultado. Y estoy utilizando objetos string, que son los que más carga le van a dar a la máquina. Luego de eso, hago un contador de cuántas veces voy a generar este objeto. Y cuando llego al máximo del tipo de valores long, voy a reiniciar este contador. Se van a dar cuenta que ni siquiera voy a llegar porque el programa va a morir antes. Luego de eso, imprimo en la terminal cuál es, en qué posición o en qué string generado voy. Y posteriormente, ahorita voy a desactivar mi sleep y lo voy a activar a cada ciclo. Ok, ahí está desactivado. Ok, entonces, para el monitoreo del día de hoy también voy a utilizar Visual VM. Y voy a utilizar un nuevo plugin. Les voy a decir cuál es. Es el plugin Visual GC. Entonces, ese plugin me va a permitir ver cómo se está comportando la generación y el recolector de basura a nivel de todas las secciones del Garbage Collector. Entonces, ya tengo lista mi aplicación. Vamos a compilar. Y la vamos a ejecutar. Entonces ahorita no tengo ninguna parametrización en mi máquina virtual de Java. Me voy a conectar con Visual VM principal. Y aquí puedo ver las estadísticas de mi All Generation y mi Hidden Space. Entonces vean que cada vez que se llena el Hidden Space, se dispara un proceso de recolección de basura. Se va llenando de objetos. 17. En este momento se han ejecutado 18 ciclos de recolección de basura. Ven la alternancia entre S0 y S1 porque generalmente uno queda vacío. Cuando sobreviven a S1 pasan a S0 y si se vuelve a disparar un Garbage Collector en Hidden Space, lo de S0 pasó a Old Space y lo que estaba en Hidden pasa a S1. Entonces así es como se van alternando los objetos. Siempre cuando se da el primer proceso de allocation, se da en Hidden, Garbage Collection pasa a uno de los dos Survivor Space, se va llenando, se va llenando, se va llenando. Pasa al otro espacio y el resto se va generando en Old Space. Aquí como yo no estoy utilizando muchas clases, el MetaSpace nunca crece, solo tengo básicamente 3 clases y esas clases permanecen durante la ejecución de mi programita de carga. Entonces, vean que con un programa simple de menos de 10 líneas, utilizando las peores prácticas, en cuestión de 30 segundos ya llené por lo menos 1 GB de la memoria de mi máquina virtual de Java. Entonces, si ustedes lo ven en el monitor, aquí ya se están ejecutando varios procesos de Garbage Collection y esto empeoraría en el momento que yo le baje memoria a la máquina virtual de Java. Como aquí yo solo tengo un usuario y esto sigue contando números, lo que está generando son cadenas aleatorias. Cada uno de estos números es una nueva cadena que entra a Hidden Space. Cuando Hidden dispara Garbage Collection pasan a S0, otro Garbage Collection pasa en S1. Y aquí por ejemplo ya se reajustó dinámicamente porque ya estoy llenando Volt. Hidden se está llenando más rápido. Entonces aquí ya está luchando y ya se están dando más ciclos de recolección de basura porque Hidden es más pequeñito. Y lo que está pasando aquí es que mi máquina virtual de Java está luchando para liberar memoria. ¿Por qué no lo está consiguiendo? Porque tengo una estructura que crece indefinidamente y que mantiene las referencias a mis objetos. Entonces el Garbage Collector pasa, ¿alguien está usando este objeto? Sí, lo está usando DOM-list. ¿Este otro objeto? DOM-list. Ninguno de los objetos que están siendo generados es posible recolectarlo y lo que estoy haciendo es agotar la memoria. Aquí va a tardar bastante porque por defecto una máquina virtual de escritorio va a ir aumentando hasta 4 GB. En un entorno de producción
esto no les debería de pasar, que se estén disparando demasiados ciclos de garbage collector. Entonces, no importa la forma en la que se esté dando el GC, lo que importa es que cada uno de los ciclos de GC signifiquen que algo de esto se está liberando. Si no se libera, su aplicación tiene un memory leak, lo que significa que están quedando mucho en all generation, y en all generation ya se empezaron a producir ciclos de garbage collection. Entonces, mientras que en Hidden Space ya van 58 ciclos, en All Generation, cada vez que está intentando crecerlo la máquina virtual de Java, ya van por lo menos 5 ciclos. Mientras más ciclos hay aquí, significa que hay problemas porque la máquina virtual ya no está teniendo la oportunidad. Y el problema con esta aplicación es que no es una aplicación que reserve memoria, entonces todo eso está quedando fragmentado en mi computadora. Entonces, si yo tuviera varias aplicaciones, lo que está pasando es que mi máquina virtual de Java, vamos a ver cómo va mi memoria, está llenando de puros objetos. Ahora bien, este string es relativamente simple. Imagínense los objetos que ustedes utilizan con 30 tablas, con 30 columnas en una tabla, que utilizan en un join, que trae con otros joins y que no se pierde las referencias. El problema se vuelve exponencial porque tienen muchos objetos string y no se están liberando correctamente. Aquí, por ejemplo, solo mi aplicacioncita ya llenó 23% de mis 16 GB de memoria. Entonces, así es como funciona la recolección de basura. Entonces, vamos a ver los efectos de cada una de las banderas de optimización que deberían de colocar en su application server. Vamos a matar esto. En resumen, quedó destrozada mi recolección de basura. Vamos a dejarlo ahí de ejemplo y voy a correrlo ahora con otros parámetros. Entonces, voy a mostrarles ahora qué es lo que pasa cuando ustedes limitan la memoria. Aquí, por ejemplo, yo estoy estableciendo el mismo tamaño para memoria inicial y para memoria final. Como quiero que ahora sí se termine rápido, le dejé únicamente 128 megas para demostrar mi punto. Y lo que estoy haciendo es que si se llena el heap, aquí me debería dar un out of memory error. Probemos. Están generando los números. Entonces aquí, por ejemplo, se está llenando súper rápido el hidden space. Empezó a hacer ciclos de recolección en all generation porque está luchando, ya alcanzó el límite de la máquina virtual de Java y ya ni siquiera se ven espacios en S0 y S1, ya dedicó todo a hidden space y lo está pasando directamente a all generation. En algún momento vino y creció tanto el tamaño del heap, se empezó a utilizar bastante información de garbage collection. Metaspace nunca creció más allá de los 10 megas porque no estoy utilizando muchas clases ni mucha metadata por procesar, pero vean lo que le pasó a mi aplicación. Luego de que generé tantos objetos en el hidden space, se fueron directo hacia old space y, a diferencia de la aplicación anterior, en lugar de ejecutar únicamente 7 recolecciones sobre all generation, se ejecutaron 49 recolecciones sobre all generation. La máquina virtual de Java estuvo luchando por liberar memoria hasta que alcanzó un punto que ya no pudo y se disparó un out of memory error. Entonces, los application servers hay que prepararlos para cuando les pase esto. Probablemente en algunas aplicaciones ya les esté pasando que les dé out of memory. ¿Qué lo esté provocando? Probablemente el código, el acceso a base de datos, la implementación algorítmica. ¿Cómo van a llegar a la respuesta? A, monitoreando su aplicación, o B, programando la máquina virtual de Java para que haga un dump al momento que se da este error. Entonces les voy a enseñar a programar este dump. Ok, entonces algunas características adicionales. Puede ser que ustedes quieran definir cuál es el tamaño del jump size. Esto se los recomiendo solo si conocen mucho la estructura de su aplicación, porque estas opciones se consideran como avanzadas. Entonces pueden establecer el tamaño predeterminado de jump size, o lo recomendado es utilizar ratios de survivor ratio y new ratios. Lo que hacen es
parametrizar proporcionalmente cuánto existe en hidden y cuánto existe en survivor, o en el caso de new ratio, cuánto se dedica a all generation y cuánto se dedica a young generation. Entonces vamos a ver cuál es el efecto de las banderas de ratio. Ok, a mi comando de mi programita de prueba, le voy a quitar de momento este parámetro. Le voy a agregar una opción de ratio. Entonces vamos a probar con new ratio 1 principal. Vamos a dejar que corra. Esto se ve que es rápido. $40, $45, $48. No se quiere morir. No, aquí se está consumiendo más por el procesamiento, porque estoy utilizando un generador seguro en números aleatorios. Y como que le estábamos platicando, porque le decía yo, ahora memory no nos pasa, ¿no? Sino que, ya que me decía, el procesador se dispara, tal vez porque corre muchos garbage collection, ¿no? Pero dice que no creo que el garbage collection se coma el procesador, ¿no? Sí, es que es un comportamiento así, encierra del procesador, pero llegando a casi al tope de su capacidad, y el tiempo es bastante corto. Entonces no se quiere morir. Pero, pero la memoria no llega a terminarse, ¿verdad? O sea, la memoria se mantiene debajo del 50%. Pero podría ser. Bueno, esa ahí es podría la memoria del servidor, pero no de la máquina virtual. Entonces, probablemente internamente la máquina virtual sí esté topada. Sí, eso sí es probable. Donde el recolector intenta y no puede. Y también en otros casos puede ser que alguno de los procesos sí esté consumiendo el procesador, porque reiniciamos el Glacius y continúa ese comportamiento. Quiere decir que el procesador está todavía ocupado con algo que se vendió desde antes del comienzo. Aquí, por ejemplo, está luchando un montón con mi Garbage Collection. Entonces, mientras más trabaja Garbage Collection Activity, aquí, por ejemplo, de un pico enorme, menos CPU tiene para trabajar en la aplicación. Y lo que pasa es que cada recolección de basura representa una pausa en su aplicación. Entonces, ahí es cuando se empiezan a sentir las aplicaciones lentas, porque está GC. Y luego, fue porque se quemó un report, se mandó al procesador y estaba enciclado. Estuvo bien, pero estuvo el procesador. Entonces, ¿qué pasó acá, por ejemplo? Mi aplicación ya está bien lenta, a pesar de utilizar un proceso relativamente simple. Si comparan esta aplicación con la otra aplicación original, que es exactamente la misma, lo único que ajusté fue el ratio entre cuánto hay en All Generation y cuánto hay entre New Generation. Entonces les voy a generar una tercera muestra para que vean cómo se comportan las proporciones. Dicho sea de paso, con solo alterar el ratio, lo que logré es que no se caiga. Vamos a cancelar. Se va a caer Más tarde, pero es una aplicación más lenta. Ya se vendió mi compu. Ok, ahí va. Ok, entonces aquí tenía un ratio 1 a 1. Vamos a tener un ratio 1 a 4 y luego les voy a mostrar una muestra en ratio 1 a 5. Entonces vean lo que pasa con 1 a 4. Se está generando, este probablemente sí se cae. Este es original, este es 1 y este es 1 a 4. Entonces, ¿cómo se interpreta el 1 o 1 a 4? Cuando ustedes ven 1 a 4, significa que la memoria se dividió en 5 partes. Una parte la va a tomar el Young Generation y las otras 4 partes las va a tomar el Tenure. Entonces, por ejemplo, si comparan los tamaños,
Aquí estoy utilizando un ratio 4. Entonces, mientras el hidden space, el survivor 0 y el survivor 1 suman 24 más 9 más 9, suman 42 megabytes únicamente. Si multiplicamos esto por 5, vamos a llegar a 210 megabytes. Entonces, déjenme hacer el cálculo. 24.5 más 8.5 más 8.5, tenemos 41.5. Entonces, vamos a ponerlo. Vamos a ir dejando. ¿Puedo borrar acá? Ok. Ya, pues gracias. Entonces voy a ir dejando los anotados para que vean la relación. El primero utilicé un new ratio de 1 a 1. En el segundo utilicé un new ratio. Les pinta mal los negros. Ratio de 1 a 4. En este caso, all generation, all generation, Ok, entonces en el primer caso, yo tengo que de hidden space se utilizaron 63 megas más 21 megas de Survivor 1 más 21 megas de Survivor 2, y en All Generation se utilizaron 64 megas. Si tengo utilizado 128 megas dedicados al chip, lo que significa esto es que por lo menos quedó de dos partes de la máquina virtual de Java, una parte se está utilizando exclusivamente para Volt, la mitad. Ahora, ¿por qué esto suma más de 64? Porque estos se pueden autoajustar y llegan a tamaños efectivos. El tamaño efectivo final fue 46, de ese 0 fue 9,5 y de ese 1 fue 7. ¿Cuánto suma eso? 46 Más 9.5 más 7. 56 más 625. 625, aproximadamente los 64. Entonces, eso es lo que controla la proporción, cuánto va a dedicar a cada una de estas áreas. Veamos el segundo. Cuando utilicé un ratio de 1 a 4, All Generation quedó con 102.5 megabytes y Young quedó a nivel de reserva con 24.5, 8.5 y 8.5, pero a nivel efectivo quedó con 22.5, 1.5 y 1.5. Eso suma 3. 25.5 y 42.5 el de arriba y 25.5 el de abajo. 25.5, 42.5 el de arriba. 42.5. Entonces, si dividimos los 128 dentro de 5, ¿cuánto es el total? 25.6. Entonces, como mi ratio era 1 a 4, creó 5 regiones en la máquina virtual de Java. 4 regiones fueron dedicadas a Volt y una región fue dedicada a Young con el nivel de medición efectivo. Entonces, si quieren controlar cuánto es la proporción entre Old y Young, utilicen New Ratio. Ahora bien, si quieren dejar estático cuál va a ser la proporción entre IDEN S0 y S1, ahí hay que utilizar la bandera Survivor Ratio.
Ok. ¿De dónde saqué estos datos? All generation generalmente su espacio reservado es el mismo que el espacio efectivo. En el caso de Eden, Survivor y Survivor 1, tienen un espacio ideal reservado, pero se autoajustaron a un espacio efectivo de 22, 1.5 y ¿Por qué 1.5. esa diferencia? O sea, ¿qué significa esa diferencia? Que como necesitaba hasta cierto punto estableciste un ratio y como no lo estás estableciendo a nivel de megas, el ratio es calculado dinámicamente. En el caso de cuando lo dejé originalmente, el ratio entre Survivor 1 y All Generation se fue autoajustando. La recomendación cuando no conocen su aplicación es que no toquen los ratios, porque si se dieron cuenta, All Generation se fue haciendo más grande y el hidden space eventualmente fue aumentando hasta 1 GB porque necesitaba tener más espacio para la eliminación rápida. Si ya conocen su aplicación, entonces sí deberían de manipular los ratios. Ok, ¿dudas respecto a esto? Este es el momento de preguntar. Entonces, idealmente sus garbage collectors deberían funcionar en Eden. Si están pasando de Eden, a menos que ustedes sepan que tienen muchos objetos que deben de permanecer, puede ser un candidato a tener un memory leak. ¿Cómo lo pueden saber? Si a pesar de que haya muchos ciclos de recolección, su memoria no se libera. Algunos drivers como el de MySQL, que por ejemplo dice cuando lo arrancas o algo que va a provocar un memory leak o algo así, ¿no lo has visto? Yo sí he visto con un driver, pero siempre utilizo el mismo ejemplo porque ha sido el peor de mis escenarios. Una base de datos que se llamaba Progress. Ese driver particularmente es de los tiempos de Sybase. Esa vez que me tocó trabajar, ese driver trabajaba nativo, ni siquiera era JDBC puro y provocaba unos leaks ahí. Entonces, en general los drivers de bases de datos comerciales bien probadas no deberían de crearles esto. Es más probable que lo genere si no tienen control sobre el caché de Hibernate. Hibernate tiene 2 niveles de caché y si no los controlan se va a llenar mucho el nivel 2 si están trayendo demasiados objetos en las queries. Ok, entonces, ejemplo, memory leak. En el caso... Solo una consulta con respecto al código. Fíjate que no logro visualizar en dónde está el problema o el error o digamos cómo podríamos optimizarlo ahí a la hora de... Okay. Ok, esta es la región de stack y esta es la región de heap. Ok, cuando ustedes entren en un método, todas las variables de ese método se van a crear dentro del stack y mientras ustedes no salgan del método, siempre van a existir dentro del stack. Entonces, en este caso yo agregué un listado que se llama DOM-list. Entonces se va a generar una referencia en stack que se llama DOM-list y esta referencia apunta a un primer objeto en el heap, pero este objeto es una estructura dinámica que generalmente inicia, si no estoy mal, con 12 espacios de tamaño predeterminado, no recuerdo bien el tamaño original. Estos 2 espacios quedan reservados para que cuando ustedes agreguen objetos. Como dentro de esa lista yo estoy agregando otro objeto, lo que está pasando en el heap es que acá se va a guardar una referencia hacia otro objeto y este objeto es de tipo string. Y para crear cada string, antes de crear el string, se creó un big integer. Entonces, como este objeto es un objeto que no tiene identificador, probablemente se vayan a estar creando aquí big integer, big integer, big integer para cada uno de los string finales que quedan vinculados dentro de la lista. Entonces, a cada proceso de garbage collector, probablemente los big integers sean eliminados. Pero, en el caso del string, no van a ser eliminados cada una de estas cadenas porque aún existe una referencia en el array list.
y el array list no puede ser eliminado porque aún existe la referencia en el stack, y como nunca salgo del método, todos los candidatos en stack nunca son eliminados. Entonces, como no se perdió la referencia, cuando el garbage collector pase objeto por objeto, le pregunta a este, ¿cuántas referencias tenés? Una. ¿Cuántas referencias tenés? Una. No se pueden eliminar. Y este problema lo complicamos en el momento que empezamos a agregar un montón de strings. Como lo agregamos al mismo array list que tiene la misma referencia en stack, nunca se pierde y provocó el error de que los garbage collector no logren eliminar los datos. Entonces, en general, cuando no se logra eliminar un dato con garbage collector, significa que pasó algo esto. Hay una referencia que lo está manteniendo vivo en memoria. Entonces, ¿qué pasó? En el primer ciclo probablemente se hizo un GC y todos sobrevivieron. Como todos sobrevivieron, pasaron de idem a S0. Segundo ciclo de GC, todos sobrevivieron, pasaron de S0 a S1. Y los que estaban en idem pasan a S0. Tercer ciclo de garbage collection, se eliminan de S1 y pasan a old porque ya son objetos tenures. Y van a vivir en old hasta que en algún momento yo lleno old, lo que significa que llené el heap, y es cuando provoco el over of memory error. Entonces, ¿qué pasa si vas concatenando el string ahí, digamos, con todos los randoms que estás generando? Si creas una cadena así que le vas concatenando, ¿cómo se comportaría? En el caso de que sea concatenación sin utilizar new, dentro del heap se va a generar una nueva sección que se llama el string pool. Y el string pool fue el primer abordaje que se utilizó para hacer deduplicación de strings. De cualquier forma, si por ejemplo, vamos a ir concatenando tu nombre. Yo inicio un string con K. Hago llamemos al string nombre más igual E. Como es un objeto inmutable, va a quedar el K guardado. Se va a hacer un qué. Luego, si volvemos a hacer un nombre, más igual N, nombre más igual N, se va a generar que N, hasta que logremos conformar que. Entonces, por hacerlo concatenación sobre objetos inmutables, cada vez que manipulas un objeto inmutable se genera una nueva copia. En el caso del string pool, se revisa antes si este string ya existe. Yo lo evité mediante el operador new. Pero cuando estás concatenando muchos strings, como para armar un reporte, armar una página HTML y usas muchas operaciones de concatenación, lo que estás haciendo en la memoria es esto, crear un montón de instancias. Cuando pasa el garbage se debería de llevar los primeros 4. El problema es que de cualquier forma creces un montón el heap y luego se cae un montón. Y no es eficiente porque estás creando objetos, lo que significa que estás creando un montón de referencias en el stack. Eventualmente, si es demasiado, podría darte un stack overflow si hiciste mucho de esto. Si la cadena es muy grande, se llena igual. Sí, si la cadena es muy grande, va a ir pim, se va a ver pura pirámide. Ahí deberíamos usar string builder, porque el objetivo de string builder es ese, que no les pase esto. Los objetos inmutables son buenos para este tipo de cosas o para hacer programación funcional. La desventaja es al momento que se manipula la memoria, que cada vez que lo manejas o lo modificas, se genera una nueva copia. En lo de arriba, ¿el problema es que se queda enciclado o deberíamos de utilizar otra técnica para manejarlo? El problema acá es que nunca salí del método. Ah, okay. Como nunca salí del método, la referencia en el stack nunca se perdió. Como nunca se pierde, este no es candidato para ser eliminado. Y como este no es eliminado, se mantienen todas las referencias para que todos los otros no sean eliminados. Entonces, Entonces, usas variables estáticas y, por ejemplo, link de alcance de aplicación de ese tipo, igual los va poniendo en memoria. no, lo que pasa con estáticas es que queda dentro de Metaspace. Cuando son beans a nivel de aplicación, sí se va a generar una referencia de parte del application server para que ese objeto viva mientras ejecute la aplicación. Pero ese que es application scope sí lo va trasladando, digamos, hasta que llega a tenure. Entonces, cuando está en tenure, como ya vieron la diferencia entre cuántos GCs se ejecutan en young y cuántos se ejecutan en old, cuando ya quedó en tenure, sí va a ser revisado para garbage collection, pero ya no va a ser tan frecuente como cuando vivía en idem, en survivor y en survivor 1.
Entonces así es como funciona el modelo de memoria y por eso es que se dan los memory leaks y los out of memories. ¿Qué les puede provocar un out of memory? Que tengan demasiado tráfico y que su aplicación esté programada de tal forma que mantenga esas referencias. Eso es lo que pasó en realidad cuando utilizamos muchos stateful session beans. El application server se quedaba con todas esas referencias y se provocó ese memory leak hasta que llega un punto que se llena el heap y se muere la aplicación. Ok, entonces no sé si te quedó más claro porque Sí, nos elimina el heap. Ok. Entonces, sepan que existen, ya vieron las consecuencias de utilizarlas, que se va a crear una proporción. La diferencia entre new ratio y survival ratio es que aquí lo que va a manipular survival ratio es el ratio entre young y survivor. O sea, si dividen en 10 la memoria de young generation, para cada 10 espacios se van a dedicar uno a hidden y el resto se va a dedicar a survivor. Yo realmente recomiendo que ustedes no manipulen estos parámetros a menos que tengan muchos DOMs de su aplicación, ya sepan por qué se está pasando mucho de hidden hacia old o por qué está pasando mucho de hidden hacia survivor, porque el que dispara un ciclo de recolección de basura es al momento que se llena hidden. Cuando ejecutamos mi programa con pausa se dieron cuenta que hidden se fue llenando y cuando hidden se llena dispara el ciclo de recolección de basura, no importando cuál sea el algoritmo de recolección que ustedes utilicen. Ok, entonces, ¿qué tuning les recomiendo respecto a esto? Estos algunos parámetros ya los revisamos con Marco, ya dentro del contexto de Glassfish. Primero deberían siempre ejecutar la máquina virtual de Java con el parámetro server. Server es un parámetro que ajusta la máquina virtual para que tenga mejores tiempos de respuesta en aplicaciones que se mantienen en ejecución durante mucho tiempo, como es en el caso de las aplicaciones web, las aplicaciones batch, y por eso no viene esa bandera cuando se descarga en una aplicación de escritorio. Luego de eso deberían de igualar el heap hacia un parámetro que ustedes consideren controlable, porque eso va a garantizar que el proceso de defragmentación entre mark y sweep se va a dar siempre dentro de la misma región de memoria, entonces va a ser más rápida la defragmentación. Si dejan que esto crezca aleatoriamente, lo que va a pasar es que arranca en 512, se ejecutó otra aplicación, se ejecutó un worker de Apache si lo tienen en el mismo servidor, ya resulta que necesito crecer mi memoria. El problema es que ya está reservada por otro proceso. Se fragmenta y crece arriba de esos procesos. Fragmenta y crece arriba de esos procesos. Y el problema es que a lo interno no es una región continua. Entonces, cuando se hace el proceso de sweep, de compactar la memoria, se tiene que ir a buscar a cada una de esas pequeñas regioncitas donde están los objetos y bajarlos todos a las primeras regiones del proceso de fragmentación. Por eso es que lo recomendable es que elijan cuánta memoria quieren dedicar al application server y que se quede continua, reservada desde el inicio para que el proceso sea más eficiente. Y cuando crece también hace un stop de work, ¿no? Uh-huh. Y cuando crece también hace un stop de work. Entonces a nivel de computacional eso es costoso. Cuando sus aplicaciones no son de alto desempeño, pues es tolerable tener una pausa de un segundo. Ahora imagínense un sistema de telecomunicaciones o la bolsa de valores. No puede tener este tipo de cosas, por eso es que es bastante configurable. De hecho, la bolsa de valores de Nueva York está en Java, si no me equivoco. Entonces, Netflix también, para ese tipo de sistemas es que están diseñados los recolectores de basura de esta forma. Parece que para el SIAM. Y parecían. Ahora bien, ¿qué pasa con Pergen? En el caso de Pergen, es una región que solo existió hasta Java 1.6, que era donde se guardaba el metadata y antes era parte del heap. El problema que fuera parte del heap es que como siempre tenían que dejar restringido el permanent, cuando están utilizando frameworks que generan muchas clases intermedias, muchas clases proxy como Java EE, esto se empieza a llenar de metadatos y se empieza a llenar de variables estáticas, metadatos. Y uno de los errores más odiados en entornos de producción es cuando uno le da un pergen space. Un pergen space error significa que se llenó la metadata. Probablemente tenían espacio para seguir creando objetos, pero era tanta metadata
que igual se va a morir la máquina virtual. Solución para ya no tener parenting, utilicen Java 8. En Java 8, Y el 7 sí está todo. en el 7 sí está. En Java 8 lo único que pueden decidir es metaspace. Si ustedes consideran que en algún momento se va a llenar su metaspace y no quieren que lo mate el watchdog de Linux y mate el proceso y quede en un estado inconsistente, pueden establecer max metaspace size para decir, bueno, yo quiero que mi metaspace no pase de 1 GB. De hecho, el valor predeterminado es de 1 GB, pero crece de forma dinámica. Si quieren que se reserve de una vez al momento que arranca el application server, pueden colocar esta bandera. La desventaja es que ya va a estar limitado y ya no va a crecer hasta donde soporte su máquina. Entonces, depende mucho de la aplicación que ustedes estén haciendo. En resumen, sin esta bandera, crece hasta que A, topa la memoria de la computadora, o B, un watchdog de Linux lo mata. Es más probable que pase el segundo, que Linux se dé cuenta que se va a agotar la memoria y pum, le da kill -9. Aquí sí le da un -9. Ahí ¿Quieren? es donde aparece el OOM Ajá. en el log del Linux. Entonces, quieren que eso no pase y que tener controlado el metaspace, colóquenle la bandera. Aquí ya no se va a dar un kill a lo feo, sino se va a dar una excepción y se va a caer su aplicación. Pero idealmente esto no debería de pasar a menos que la aplicación esté generando demasiado código. Igual lo que está inconsistente. No dañaría como un kill -9 porque lo que va a hacer es que se va a apagar la aplicación. Los procesos terminan. Hace que termine. O sea, intenta terminar los procesos. Aquí si se dieron cuenta, vamos a regresar a mi Visual VM. En el determinado momento el heap, en mis pruebas de estrés, nunca se llenó. La máquina virtual de Java detectó que ya no había salvación para esta aplicación y él la finaliza con una excepción. Entonces libera los recursos que estén siendo utilizados. Por eso es que cuando una aplicación termina con out of memory, termina con excepción y no con error. Entonces, las excepciones son cuando son controlados. Los errores en la máquina virtual de Java significa que algo salió extremadamente mal. Alguien quitó el disco se dañó, un procesador tenía un sector malo. Cuando ustedes vean un mensaje de error en una de sus aplicaciones, generalmente no es su código, sino es un problema de hardware. Se corrompió la memoria, se corrompió un disco. Alfonso, se cayó el servidor. Entonces, cuando pasa esto, es excepción. No se da un kill -9, sino ya detecta, bueno, esto se va a morir. Apaguemos. Sí, un kill sin el -9, exacto. Ahora, si ustedes le dan el kill -9, ya es otro tema. Entonces, ¿qué recomiendo yo para parametrizar su servidor con Glassfish? De nuevo, la bandera server, que el heap sea igual. Y en determinado momento, cuando ya realicen sus pruebas de estrés, y por eso es que resalté mucho al inicio que no existe una solución universal, evalúen si su metaspace crece mucho. Si crece mucho y encuentran un punto donde va a aguantar su cantidad de clientes, pueden reservarlo de una vez. Y habiliten el recolector de basura, Garbage First, si tienen un heap mayor a 4 GB, porque eso garantiza de que esas pequeñas regiones van a ser utilizadas. Supongamos que tenemos un servidor donde está solo el Glassfish y ahí están las aplicaciones, vamos a ver cómo está ahorita, ahí tenemos 16 de RAM. Supongamos que estamos iniciando. ¿Cómo crees que podría ser una división inicial, digamos, o configuración inicial de la memoria, asumiendo de que solo en ese servidor solo tenemos el Glassfish con las aplicaciones? Solo vamos a tener Glassfish. ¿Tienen dos instancias o das aplicaciones? ¿Cómo podemos tomar como una configuración inicial de la memoria con esa cantidad que tenemos, verdad? Podríamos verlo con el Java 7 y con Java 8. ¿Cómo lo podríamos? Recuerdo que me diste una fórmula. Ok, en el caso de Java 7, primero deben de decidir si pueden separar la instancia del DAS. Ventajas o desventajas de eso. Si ustedes separan la instancia, de cualquier forma tienen que tener una instancia para el DAS, que es la que ejecuta la aplicación ASAdmin. O sea, la aplicación ASAdmin es una aplicación que igual se ejecuta en el application server. Podrían parametrizar esa aplicación si no están entrando mucho al administrador de tal forma que utilice poca memoria. Dejarla con, qué sé yo, 512 de memoria máximo. Parametrizar esa máquina virtual para que sea una instancia pequeña.
mientras que a la instancia de trabajo le dejen por lo menos 3/4 de memoria de la memoria RAM. Pueden ir aumentando ese límite y lo van a ir encontrando mediante las pruebas de estrés. Yo no recomiendo que utilicen más de 3/4 si van a utilizar otro proceso, como en el caso de bolsa de empleo, porque ahí utilizamos la máquina virtual de Java y además de eso utilizamos Apache. Si yo no le dejaba 1/4 para Apache y el sistema operativo, me iba a dar un out of memory, pero de sistema, y esa computadora se iba a apagar. Si solo van a ejecutar las instancias, pueden pasar de esos 3/4 de memoria para su instancia dedicada, pero siempre recuerden, tienen que haber por lo menos 512 megas para su Linux y dependiendo qué Linux estén utilizando, puede que necesiten más. Si por alguna razón... 1 giga, digamos, del sistema operativo, podríamos decir 512 del DAS o hasta 1 giga, y el resto se lo podemos... si su aplicación es un XMS, monolito. XMX. Ahorita Igual. supongo que tienen la memoria fragmentada. No, En producción, ¿Cuánta memoria tienen en ese servidor? 16. ¿Cuánto están dedicando al servidor? Está fluctuando ahí. De que yo creo que está en tenemos, 8, creo que porque ahí no hay una separación, sino ahí está todo en un solo. Entonces, por ejemplo, si tuviera 8, estamos limitándolo a... están limitando a 8 y tienen 8 que el sistema operativo no va a usar 8. Ese sí sería candidato a ajustar, o sea, podrían tener 128 GB de memoria en ese servidor, pero ya va a respetar que 8. ¿Qué significa eso? Que dependiendo del ratio que tenga entre young y old, que ya vieron que por defecto es 1:2. Entonces, el tenure siempre va a tener 2 veces lo que tiene el young generation. Si no configuran el ratio, ese es por defecto. Como solo tiene 8, a pesar de que tengan un montón de memoria, cada vez que se llena el IDE se está disparando un GC. ¿Qué va a pasar si le aumentan memoria a esa instancia? Va a crecer el young, va a crecer el tenure, entonces van a retrasar los garbage collections. Y en este caso, como ahí está la 7, el parent size, ponele que le ponemos unos 14, digamos. O sea, que 14 le vamos a dedicar a eso, ¿verdad? De esos 14 tenemos que agarrar el parent y el... Ajá, el problema del PERM, y al igual que Metaspace, que a eso solo llegan con pruebas de estrés. O sea, yo les puedo decir, dedíquenle el 25%, pero probablemente les estoy diciendo mentiras. A ese parámetro solo llegan si prueban su aplicación. ¿Cómo pueden saber que está mal si les está dando PERM Space Error? Crezcan. Si ya están probando... Pero inicialmente pudiéramos decir, bueno, tenemos 14, de los 14 le ponemos unos 2, ponele para que se quede con 12. Pero siempre dedíquenlo, pongan lo mismo inicial y lo mismo en final para que quede reservado. Víctor, fíjate que del tema que hablamos hace un momento, que cuando hacemos un redespliegue o hacemos un reload, una actividad de ese tipo en el servidor, realmente a las 3-4 horas ya comenzamos a tener problemas de picos en el servidor. ¿Qué tipo de actividad se realiza cuando hay un redespliegue o un reload que pudiera estar generando algún apartado directo en el espacio de memoria? Ok, lo que pasa con un redespliegue, el que se tiene que disparar es el anaranjado, porque es el CPU. Los redespliegues gastan bastante CPUs, generalmente les topan a 100, pero tiene que ser un pico identificable. Si se da ese pico, el redespliegue está bien. ¿Qué puede estar mal con la actividad? Si se empiezan a ver que el azul se empieza a levantar, generalmente están forzando el garbage collector. Aquí, ¿por qué se ve muy poquito de azul en relación al anaranjado? Porque mi aplicación estaba utilizando mucho CPU, entonces era como la de Fibonacci, digamos que es un proceso que utiliza demasiado CPU, y aún así, en los peores momentos yo le robé 16% de CPU solo para hacer actividades de garbage collector. Vieron que la aplicación se lenteó por culpa de eso. Por ejemplo, cuando, digamos, se hace un redespliegue, ¿no será que todos los objetos que estaban creados se quedaron en memoria y nunca se borraron? Y cuando desplegamos, se comenzaron a crear nuevos objetos, pero los, digamos, que se estaban utilizando antes del redespliegue se mantuvieron en memoria, y por eso es la relación que existe. No deberían, porque en ese momento se deberían perder las referencias. Si te pasa eso, probablemente haya sido un bug. Pero a como está el modelo, es que como quien se encarga de mantener esas referencias
es el contenedor, porque el contenedor es el que gestiona los pools de los stateless session beans. Si el contenedor tiene referencias hacia esos objetos, se van a mantener en el heap space. Cuando ustedes quitan una aplicación, esos objetos pueden vivir todavía ahí, pero se deberían de eliminar al siguiente ciclo de garbage collection porque ya no tienen referencias. Sí, yo buscando alguna relación en eso que hemos encontrado, porque Ujú. si desplegamos tenemos que reiniciar el servidor porque algo ahí se queda mal, ¿verdad? Si no desplegamos, si no tocamos las aplicaciones, el servidor puede pasar ahí varios días sin ningún problema. Lo único que te estoy hablando de Glassfish T2, entonces por ahí tal vez es la Cuatro. diferencia contra 4 veces el Se puede analizar aquí. O sea, Sí. podría tener algo ahí. Por eso siempre es bueno mantener los releases actualizados, que vayan corrigiendo todo eso. O sea, yo sé que es debatible porque uno dice, es que no se toca lo que ya funciona. Y eso es como un principio de sistemas. El problema es que aquí, si no se toca lo que ya funciona y tenía bugs, esos bugs van a seguir viviendo ahí. Entonces sí tendrían que establecer una política en conjunto de a cada cuánto voy a actualizar mi application set. Recuerden que hay releases trimestrales y si adquieren soporte tienen releases mensuales. Hay una forma de dar un rollback ante una actualización. Digamos, aplicas una actualización y deja de funcionar tu... Sí, eso ya se lo voy a enseñar en las últimas sesiones, que pueden hacer backup del dominio, restaurar la configuración del dominio sin que eso signifique copiar todo el application set. Pero sí se puede hacer rollbacks. Sí, porque generalmente por eso es que no hacen las actualizaciones, ¿no? De alguna manera, algunos aplicativos ya no te funcionan si los actualizas. Es una... Aquí, por ejemplo, como modifiqué el ratio, aquí sí destrocé mi CPU porque empezó a utilizar un montón de garbage collection. Entonces, esto generalmente es sinónimo que algo está mal. Para esto había que optimizar cómo están utilizando las referencias en memoria de objetos. Si tuvieran un problema de esto, de este tipo, Eso solo se resuelve programáticamente. sí, O sea, puede ser tuning y demás, pero si empezás a observar este tipo de gráficas, lo que les dicen es hay algo mal en la aplicación. Puedes aumentar memoria, cambiar los ratios, pero Vuelves a programar. mirarlo como que solo estás retrasando lo inevitable. Aquí cuando cambié el ratio, por ejemplo, logré una configuración mala que se agotaba el CPU, pero no mató mi aplicación. ¿Cómo lo logré? Con prueba y error, haciendo mi prueba de estrés. Esto no es lo ideal, o sea, lo ideal es que mi aplicación esté bien programada y que libere la memoria. Ok, se murió. Original. Se murió. Cuando modifiqué el ratio de 1 a 1, no se murió, pero quedó demasiado lento. Entonces, prueben estas configuraciones y aquí sí no hay una receta. O sea, quien les diga, que a mí me recomendaron que coloquen un ratio de 1 a 4, les está mintiendo. Esto lo tienen que probar con su aplicación. No es lo mismo probar una aplicación de demostración como la que yo tengo. Yo soy fanático de matar las aplicaciones con pocas líneas. Pues no es lo mismo probar esto que probar una aplicación web que va a permanecer mucho tiempo. con las aplicaciones, porque al final habría que tener un proceso de validación antes de salir a producción. No es una sola. Porque si está tu producción bien y venís vos y, metamos esta, y trae algún tipo de este problema, vas a no saber. El performance. Ok, entonces, en el mundo ideal, este tuning les debería servir para diagnosticar, hacer pruebas de estrés, reprogramar. En el mundo real les va a pasar que en algún momento se va a morir. O sea, tienen que asumir que se va a morir. ¿Qué pueden hacer cuando se muera? Como yo les comenté cuando estábamos haciendo lo de bolsa de empleo, ustedes no pueden dejar corriendo el software de Visual VM. Visual VM no es un monitor de performance, es un monitor de diagnóstico. Entonces, cuando un Visual VM se conecta hacia la máquina virtual de Java, empieza a pedirle datos. Esa pedida de datos genera un cierto overhead. Entonces, no es como que vayan a tener Visual VM corriendo siempre en una pantalla. Para eso hay otras herramientas. Se me ocurre New Relic, Java Melody, FastAJ, los mismos herramientas de monitoreamiento de Oracle que tienen overhead bajo. Visual VM es para diagnosticar. ¿Qué pasa si igual se murió? Yo recomiendo que en producción habiliten por lo menos las siguientes banderas.
En la mayoría de guías de la máquina virtual de Java van a encontrar que el log que tiene menor overhead es el log de Garbage Collector. Entonces vale la pena habilitarlo en entornos de producción. ¿Va a lentear su aplicación? Probablemente sí, pero si se lentea de cualquier forma era una aplicación que ya estaba destinada a caerse, porque ya está generando demasiada información de Garbage Collection. Significa que está luchando. Entonces hay que ponerlo en una balanza. Si no puedo tener Visual VM conectado, pero necesito información de diagnóstico, el único que me lo va a dar es el log de Garbage Collection. Se habilita utilizando la bandera Verbose GC y estableciendo un path de destino para el Garbage Collector. Luego de eso debería, y a mí me gusta dejar algunas opciones como que quedan date timestamps para hacer un análisis a través del tiempo, que imprima los detalles para que me sirven bastante los análisis, y si estoy haciendo pruebas de estrés, usar un Disable Explicit Garbage Collection. Lo que pasa es que cuando uno empieza a programar en Java, a uno le enseñan, bueno, hay un método finalize que si lo invocas, ese objeto va a ser candidato para Garbage Collector y va a acelerar el disparo de un ciclo de Garbage Collection. ¿Qué pasa si colocan muchos finalize en sus objetos? A cada rato se va a solicitar un ciclo de Garbage Collection y ya vimos que eso es malo. Entonces, de hecho en Java 9 ya se marcó finalize como deprecated y probablemente en Java 10 y en Java 11 ya no tengan ese acceso a forzar el Garbage Collector desde código. Porque generalmente cuando lo hacen provocan más problemas que soluciones, porque nadie lo sabe utilizar bien. Yo de hecho eso lo aprendí a utilizar a la mala, lo puse en una aplicación y empezó. Hasta que me di cuenta que yo era quien estaba provocando ese comportamiento. Ok, y además de eso, deberían de establecer parámetros de rotación de logs si no tienen mucho espacio en disco. Aquí por ejemplo yo digo que voy a utilizar rotación, que tengo un máximo de 10 archivos y que cada archivo podría tener 1, 2, 120 megas, 1 gigabyte, depende de cuánto disco tengan en la instancia. Esto es especialmente importante si lo suben a un Amazon o a un OpenShift donde el disco les cuesta dinero. Entonces, así es como pueden controlar los logs. Yo sí recomiendo que si van a habilitar un log, no sea el del application server ni de su aplicación. Habiliten el log de la máquina virtual de Java, porque es el que les va a permitir reaccionar ante, bueno, se cayó la aplicación, que fue lo que pasó. Además, les recomiendo que hagan un backtrace del heap dump. Cuando les da un out of memory exception o un parent space error, lo que va a pasar es que se va a generar un heap dump siempre y cuando esté parametrizado desde el momento que arrancaron la aplicación. Esto es bastante simple. Habilitan el heap dump y le ponen un path hacia un archivo. La extensión es hprof, pero pueden poner cualquiera. Entonces lo que voy a hacer ahorita es que mi misma aplicación la voy a ejecutar ahora sí con parámetros de generación de log de Garbage Collection y generación de backtrace de dump y los vamos a analizar. Una pregunta, todas estas banderas se aplican en cualquier JVM, Sí, aquí utilizo banderas para cualquier JVM. Si quisieras, hay otras banderas que ya son comerciales que se utilizan solo en Hotspot y ya te funcionan solo en Java Mission Control. Aquí no tienen Java Mission Control y si van a pagar soporte a algo, no sé, pagan de Glassfish, ¿no? Y la JVM les conviene más. Aquí todas estas variables son estándar. La diferencia con las variables comerciales es que todos estos pasos que yo estoy haciendo manualmente, con que habiliten una bandera, lo van a ver automáticamente. De la pregunta surge de ver si se puede aplicar esto a, digamos, un proceso que está corriendo sobre Tomcat o sí, Whitefly o alguna cosa así. Todas estas banderas son universales. Ok, entonces probemos mi aplicación asesina servidores. Ok, entonces en este momento voy a hacer la siguiente. La vamos a limitar a 128 para que se muera rápido. No voy a manipular el ratio, entonces el control de Survivor, Eden y All Space va a quedar a cargo de las estadísticas de la máquina virtual de Java. Y voy a habilitar el log del Garbage Collector. Lo voy a guardar en un archivo que se llama foo.gcl. Tiene mis date timestamps, GC details, explicit GC, y además de eso voy a disparar un dump en el heap para que podamos analizar esos archivos. Entonces, cuando su aplicación utiliza mucho CPU, las opciones de log de Garbage Collector
van a notar cierta diferencia. Van a notar que sí hay overhead, pero comparado a un log de un application server que trabaja a través de interceptores, este es el log que puede utilizar la menor cantidad de memoria y CPU, el log de la máquina virtual. Yo estaba leyendo acerca de algunas configuraciones que se pueden tener para estar monitoreando la salud del servidor con Payara. Pero estas también nos generan mucho tráfico o mucho procesamiento, disco. Depende cuáles sean las opciones. Por ejemplo, Herbit había una parte para ver cómo estaba el procesador. Ahí te lo voy a enseñar para que me digas si realmente vale la pena tenerlas o no necesitamos. Entonces, ahorita voy a ejecutar la aplicación sin el log del garbage collector para que vean la diferencia. Es exactamente lo mismo. Vamos a quitar el survival ratio. Solo voy a hacer un dump de la memoria y van a ver cuál es el comportamiento. Entonces, ok, ejecutamos. Ok, entonces en este momento voy a sacar hacia el archivo log.hprof. Entonces no tenía Visual VM o acceso JMX porque no me dieron permisos en el firewall, se me olvidó colocarlo y es un servidor que no puedo reiniciar. Cualquier excusa que a ustedes se les ocurra lo pueden sacar del log. Entonces ejecutamos. No lo estoy monitoreando, ya se empezó a lentear, lo que significa que ya está utilizando mucho GC. Entonces noten la diferencia entre cuando está todo bien y cuando está echando. ¡Pum! Se murió. ¿Qué hago aquí? No tenía JMX, pero necesito dar una solución. Como preparé mi application server para hacer dumps de memoria, dentro de mi archivo se generó un log.hprof, que es el dump de qué pasó en el momento que se dio un out of memory. Vamos a cerrar mis análisis anteriores. Y Visual VM, pues es que me encanta esta herramienta. También puede abrir estos archivos. Entonces vamos a buscar git dumps log hprof. Está parseando el archivo. Entonces esto es una fotografía de cómo se encontraba mi máquina virtual al momento que la aplicación falló. Pueden ver qué clases estaban instanciadas y también aplican los filtros que hemos utilizado con los mappings. ¿Qué pueden concluir de acá? Habían dos que estaban child, ya no string, esos son los que estaban afectando. Estos son los que estaban afectando. Entonces, hay demasiadas instancias de strings. Si lo que se están generando son instancias de su aplicación, podrían poner go.mp, tal cosa para filtrar. En este momento estoy utilizando una clase estándar. Pueden ver también las instancias. Puedo hacer un doble clic hacia el string y es literalmente una foto. Entonces, lo que estaba guardado en esos strings son mis strings aleatorios. Aquí pueden ver cuál era la información. En este momento es información dummy, pero si fueran sus clases, pueden saber, bueno, si esta clase tenía tal información, probablemente se dio cuando se ejecutó tal proceso. Aquí es donde deberían tener sus salvavidas. En el caso que quieran analizar y el servidor ya se cayó, necesitan un dump de la memoria para saber qué instancia tenía qué datos en qué momento. Solo te hagas una cuestión, una pregunta. Cuando vos pusiste el tamaño del log, ¿eso quiere decir que cuando llegue a ese tamaño se sobreescribe o se hace un log rotation? No, en el caso del dump, el dump es una foto, entonces no es muy grande. Okay. En el caso del garbage collector, aquí puedes poner cuántos archivos puedes tener, qué tamaño puede tener ese archivo, y cuando ese archivo se llena, rota y pasa al siguiente, rota y pasa al siguiente, rota y pasa al siguiente. Si llegas a los 10 archivos, rota todos y empieza 1, 2, 3, 4. Pero no hay nada en el disco. Ajá, para no llenar el disco. Solo se va a ejecutar cuando haya un error. Cuando empieza a meterse. No, el dump se va a ejecutar cuando haya un error. Un error de... Puedes ejecutar como, ahorita quiero una foto de cómo está, por ejemplo. No, porque para eso es el Visual VM. Y para eso es otro comando que también les voy a dar. Esas fotos lo pueden sacar también con JSTAT. Ahorita les voy a mostrar. Porque tal vez no se ha caído y no va a dar el error, pero necesitamos ver qué es lo que está dando problemas sin Visual VM.
Ok, entonces, ahorita vimos qué pasa con el dump. Preparen sus servidores con este parámetro. Es el que los puede salvar de, bueno, se cayó, ¿por qué? ¿Quién tuvo la culpa? ¿Qué clase es la que está sobreviviendo? Aquí lo pueden ver. Ahora vamos a habilitar el log del garbage collector. Entonces voy a hacer un archivo que se llama foo.gcl. Ok, vamos a ver si tengo todo bien. Ok. Vamos. Ok. Es la única diferencia, aquí tengo dump y también tengo log del garbage collector. Ejecutamos y va a velocidad normal. Ok, ahí se empezó a limpiar. Entonces, el top debe estar bloqueando en este momento. Entonces, en algún momento debe morir. Se va a morir por mi compa. Ok, ya se murió. Entonces, ahorita el dump ya se creó. No se pudo crear. Y por eso es que yo cuando lo dejé en la referencia, pueden parametrizarlo con la opción date para que cada vez que se crea un dump genere un nuevo archivo. Porque ahí existía el archivo y como es un dump y los dumps se consideran vitales, pues no lo sobrescribe, se perdió este dump. En el caso del log de garbage collector, este sí le cae encima. El único problema con los logs del garbage collector es que la mayoría de aplicaciones para analizarlo son pagadas. Pero como yo soy fan del open source, en algún momento encontré una. Esta aplicación se llama GCMB. La instalan sobre una instalación de Eclipse, pueden bajarse el Eclipse más básico y jalarlo desde el Eclipse Marketplace. Yo como programo mucho en Eclipse, pues siempre la tengo instalada. Entonces es este complemento, GCMB. Entonces vamos a cargar mi archivo. Sandbox. Aquí, por ejemplo, pueden ver cómo se fue comportando el heap de mi aplicación. Y pueden ir analizando cómo fue la memoria nativa, el tamaño de los objetos, el performance, y van a encontrar un montón de aplicaciones. Aquí, ¿qué pasó? Esto es una gráfica de pause time. En determinado momento se llenó tanto el hidden space y el old space, y se llenaron los survivor space y empezaron a quedar vacíos, y se empezó a disparar un montón de tiempos de pausa, lo que significa que el garbage collector se estuvo ejecutando acá. Entonces, estas son las herramientas que les pueden servir para diagnosticar qué pasa si se cae la aplicación y no la estaba monitoreando en ese momento. El log del garbage collector y el dump de la memoria. Con esos dos archivos pueden analizar y sería bueno que los agreguen a sus despliegues, porque en el momento que algo se caiga, Alfonso pasaron los archivos. O Alfonso les dice, ya su aplicación está haciendo mucho garbage collection. Ya tienen elementos para decir qué deberían de corregir. Y como les digo, esto no solo es cuestión de tuning, también es cuestión de revisar la aplicación y cuál está siendo el problema. En el dump pueden ver cuáles fueron las instancias que llenaron la máquina virtual y aquí pueden ver pues si efectivamente se murió por un proceso de máquina virtual. Ok, en el caso de Glassfish, esto lo vamos a ver en la próxima sesión. Vamos a saltarnos a JStat. ¿Qué cosas pueden hacer para monitorear su servidor? Yo para ir cerrando la sesión. Podrían utilizar el típico JPS. Aquí les dice qué procesos son. Si tienen varios procesos con JPS-B, obtienen que, por ejemplo, este es Visual VM, este es Eclipse y este es mi application server que se está ejecutando. Si yo ejecuto mi aplicacioncita asesino servidores, ok, dejamos solo con DOM. Si yo ejecuto JPS, no ve, no le gane antes que se muera. Aquí está mi aplicacioncita principal. Entonces con esto obtengo cuál fue el process ID y con qué parámetros de máquina virtual inicializó mi aplicación para realizar un primer diagnóstico.
Aquí que podrían decir, no establecí un recolector de basura, no modifiqué los ratios, probablemente esté utilizando el recolector de basura serial o el recolector de basura paralelo. Como yo tengo un Java Developer Kit, el Java Developer Kit por defecto sí utiliza el paralelo. Si utilizaran un JRE sin compilador, utiliza el serial. Ok, ya se murió. Entonces, si no tienen JPS, pues el simple PS-aux, grep, payara, grep el proceso que estén buscando. Y yo generalmente utilizo htop porque me gusta más el modo gráfico, pero también pueden usar top. Ok, ahora el diagnóstico en tiempo real, ¿cómo lo hago? ¿Cuál sería el equivalente a Visual VM en la línea de comandos? Entonces, una vez ustedes identifican cuál es el Process ID, pueden utilizar JSTAT. Si veo el manual de JSTAT es Java Virtual Machine Statistics Monitor. Este viene dentro del Java Developer Kit. Les va a mostrar exactamente la información que les muestra Visual VM, pero tienen que leer un poquito de qué significa cada una de las columnas que les va a presentar. Entonces, tienen todas estas opciones. Si quieren todas las opciones de Garbage Collector, deben inicializarlo con el parámetro "-c". Entonces, como mi aplicacióncita, bueno, voy a cambiarle la memoria para que aguante más. Vamos a subirla a 512 por lo menos. Okay. 512. Debería aguantar por lo menos 4 veces más. Entonces voy a ejecutar mi aplicación y con JPS debería identificar por lo menos cuál es el Process ID. 15926, ok. Entonces yo debería hacer jstats -gc 15926 y con un intervalo de 1 segundo. Entonces ahí empieza a recolectar como lo hace Visual VM, pero esto lo están haciendo directo en el servidor. Entonces, aquí por ejemplo está el Survivor 0, Survivor 1, y aquí está el significado de cada una de las columnas. Survivor 0, Survivor 1, utilización en porcentaje, IDEN, old, exactamente las mismas estadísticas, solo que los están viendo a través del servidor. Estos datos igual siempre se van a seguir generando. El problema es que cuando usas Visual VM hay mucho tráfico. El problema es de comunicación, no es de... En realidad aquí también estás generando un cierto overhead, porque estás utilizando la instrumentación de la Java Virtual Machine, pero si comparas JMX contra la diferencia es mínima. Deberías utilizarlo, o sea, no es algo para dejar corriendo, es algo para, bueno, se está cayendo la aplicación, no responde. Diagnóstico rápido con JSTAT, ¿qué está pasando? ¿Qué significa cada columna? Aquí puedes leer. Que son exactamente los espacios que realizamos el día de hoy. Control C y se acabó, ya no queda nada por ahí. Control C y se acabó. Y hay que tomar en cuenta que aquí en mi computadora hay muchas cosas interfiriendo. O sea, tengo abierto un IDE, mi aplicación, mi application server, y mis 2 web browsers. En un servidor no se va a morir tan rápido. Entonces, vamos a dejar la parte de Glassfish para la siguiente sesión, que entonces ya les voy a mostrar cuál es el impacto de todas estas banderas en Glassfish y qué otras cosas deberían de hacer para optimizar Glassfish. Ya lo vemos el día de hoy. Pues no sé si tengan alguna duda al respecto de lo de hoy. Hoy fue básicamente máquina virtual de Java. A ciencia cierta lo que yo hice, la forma en que lo describí es una simplificación de la simplificación, porque esto es muchísimo más complejo, hay un montón de algoritmos involucrados, pero es lo suficiente para que entiendan cómo les va a afectar en el application set. Ya si quisieran un workshop de máquina virtual de Java, hacer un tracing y todo, ya son. Ese sí es. Son otros 5 ya. Ok. Ok, entonces, ¿dudas con esto? Entonces, el día de hoy ya saben cómo funciona la máquina virtual de Java, quién dispara el Garbage Collector, qué cosas pueden provocar que su aplicación esté generando memory leaks y algunas cosas útiles para monitorear. En el caso de lo que estuvo dando el problema de muchos ficheros abiertos, nosotros al final identificamos que era por un tema de que estábamos generando conexiones a base de datos y que ya no había más conexiones porque podía darnos la base de datos, ¿no? Entonces, bueno, ahí eso es de manera general porque al final se cayó la base de datos y eso fue lo que vimos, pero
¿cómo podemos identificar realmente o que nos puedan dar algunos parámetros para poder decir, bueno, esto fue exactamente lo que generó lo de muchos ficheros abiertos? En el easy log o en el dump vas a ver cuáles son las instancias que están ejecutando. Si por ejemplo tenés muchas instancias del driver, significa que lo que se cargó fue la base de datos. Pero los ficheros es porque sí de vuelta está sirviendo archivos el servidor. Ajá. Es diferente, digamos. O sea, los ficheros, por ejemplo, yo tengo una página con una imagen y me pido muchas veces la imagen. Es como que lo tomo fichero cada vez que estoy sirviendo los recursos, ¿no? En los servidores regularmente se amplía la cantidad de ficheros que vos puedes servir, ¿no? Sí, que lo que pasa con Apache, que por ejemplo cuando entras a hacer una petición de una página que tenga 8 archivos, eso representa 8 ficheros. Pero cada petición, cada worker de Apache tiene un límite de cuántos clientes puede atender. Si ese límite se alcanza, se crea un nuevo thread, un nuevo thread, un nuevo thread y un nuevo thread. Con el tráfico que ustedes tuvieron, si tuvieran 5.000 clientes, esos 5.000 clientes acceden a 8 archivos, entonces es 8 por 5.000, son 40.000 archivos abiertos. Si tu kernel no tiene tuneado ese límite, que usa un número pequeño cuando tiene una configuración de escritorio, alcanza un momento que ya no puede abrir archivos porque el sistema operativo, cuando recibe una señal de abrir un archivo, ya no te va a decir no y te empieza a lanzar too many files open, too many files open, too many files open. Como ese error es global, afecta a todas las aplicaciones. Te lo va a lanzar Java, Ruby, C, y puede ser que el origen no sea en la aplicación Java, puede ser que esté en otra parte. Ahora, tal vez lo que Vinicio mencionaba es que en ese momento se dio un problema con la base de datos, que no permitían las conexiones por la configuración que tenía uno de los JDBC. Entonces podría haber sido ese desencadenante que al final llevara a que nuestras aplicaciones ya no respondieran de manera correcta y se estuvieran haciendo muchas peticiones a las aplicaciones y por eso se estuvieran abriendo demasiados archivos. Bueno, sí fue en ese momento, cabal. O sea, lo que encontramos fue que la base de datos ya no permitía más conexiones. creo que lo que va a pasar ahí es que recordar que en la base de datos hay pool. Son 100 conexiones en el pool y si tenés 1.000 clientes, esos 1.000 clientes se van a compartir las 100 conexiones hacia el pool. Entonces los empieza a hacer en un algoritmo de scheduling. En algún momento el scheduling ya no aguanta, la aplicación se vuelve no responsiva porque no tiene datos para entregar, se bloquea la base de datos, que bloquea el worker web, que bloquea el thread web. Cuando el thread web queda bloqueado, como ya vimos en lo de Fibonacci, ya no pueden recibir más clientes, entonces fue una cadena de bloqueos. Ajá. Pero la relación con los archivos ahí no habría? Ahí no habría relación con los archivos. Ahí fue que este pool... Pensamos de que coincidentemente, digamos, es que ya no volvió a pasar, o sea, no se volvió a dar, sino fue solo en ese momento, pusimos esa parte y ya no volvió a dar. Es que fíjate que nos dio nos ha dado dos momentos. No, pero después todavía dio. Entonces, ya nos ha dado dos momentos. El último fue cuando se lanzó lo del DSR, ¿no? Entonces, ahí buscándole la lógica, dice uno, bueno, de repente